Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estés visualizando. Soy Juan David Betancourt, como pueden ver en la presentación, y el día de hoy les voy a demostrar mi paso a paso de cómo desarrollé mi compostaje. Bueno, pasemos al paso a paso. Como primer paso tenemos dos canecas. A una caneca roja hay que hacerle pues unos huecos como tal para que pase el líquido que genere pues el compostaje a la caneca verde que no tiene huecos. Como paso número dos, primero hay que depositar en la caneca roja residuos de alimentos húmedos como cáscaras de plátano, de papa, de naranja, cebolla, tomate, cáscaras trituradas y de huevo, perdón. Paso 3 tenemos para depositar hojas secas sobre los residuos de alimentos, complicadas de conseguir en la temporada en la que estamos de lluvias, pero se consiguieron. Depositar hojas secas sobre los residuos de alimentos. Paso número 3. Para el paso número 4, deposité pues como tal más residuos de alimentos sobre las hojas secas como por capas, alimentos, alimentos, pues residuos, alimentos, perdón, residuos, hojas, residuos, hojas. Como paso número 5, depositamos hojas, como decía en el proceso, sobre los alimentos y ya quedaría pues como tal el compostaje completo hasta que ya pues en la capa superior que es el tema de las hojas, ¿cierto? Pasemos al paso número 5, perdón, al paso número 6. Y en la caneca roja hay que ponerla sobre, pues la caneca roja hay que ponerla sobre la caneca verde. Recuerden que la caneca roja tienen unos huequitos porque en la caneca roja necesitamos que todo eso, lo que le pusimos ahí en la caneca roja, todo eso va a empezar a generar un líquido que va a se va a filtrar por medio de esos huequitos de la caneca roja a la caneca verde. Entonces, al final, ese líquido que vamos a necesitar en esa caneca verde, lo vamos a vertir a la caneca roja y eso es un proceso en el cual al final el compostaje tiene que quedar como una especie como de cuando queda la tierra mojada, así más o menos. Pero continuamos con el procedimiento. Entonces, para que el líquido de nutrientes que genera el compostaje baje a la caneca verde para luego depositar ese líquido que queda en la caneca verde, vertiéndolo al compostaje de la caneca roja cada determinado tiempo y continuar con ese proceso hasta que nuestro compost quede listo. Aquí se los dije de la manera en la que queda un poquito mejor explicado, porque ya ven que por mi parte el tema de explicar es complicado. Un paso extra fue que yo añadí pues cal como tal, eso sí me lo comentó mi papá porque mi papá es tecnólogo en agropecuaria, él sabe mucho del tema y él me comentó pues de que eh, vertiera un poco de cal sobre encima del compost de las hojas secas. ¿Para qué? Para que no se hayan como tal, no se levante como malos olores como tal y no se llenen de moscas o mosquitos y que eso lo llenen pues como tal de gusanos. Pero eso es un paso que vamos a tener muy en cuenta más adelante, el tema de las moscas. Bueno, como último paso, ponemos la compostadora a la luz del sol para que el proceso sea mucho más rápido y hacerlo cada día hasta que esté obviamente listo. Entonces, la idea es que baje el líquido que genere el compost en la caneca roja y ese líquido que en la caneca verde y ese líquido de la caneca verde vertirlo en la caneca, en todo lo que está en la caneca roja y así es un proceso hasta que ya quede el compost listo y lo vertamos en lo que yo voy a utilizar el compost que más adelante se los voy a decir. Bueno, pasemos en estos momentos al tipo de compost que yo utilicé y como tal, como se puede apreciar también, yo utilicé un compost mucho más doméstico por el tema del espacio de mi casa, ya que es mucho más apto para hacerlo y pues tampoco es tan complicado de realizar. Como segundo punto tenemos unos desafíos en etapas previas que al momento de hacer el compostaje son
pues como tal, son la recolecta de las hojas secas. Como ya había dicho anteriormente, el tema de la temporada en la que estamos de lluvias es complicado conseguir esas hojas secas. Y no solo el tema de las lluvias, también el tema de las heces de los animales, o pues, o a saber de qué sea lo que sea esas heces, pero por Dios bendito, horrible. Horrible, por donde habían hojas secas, había más heces de lo que se pueden imaginar. Entonces, la verdad es un reto complicado, la verdad. El tema de esos olores es horrible, pero se pudo conseguir las hojas. Gracias a Dios. Como tercer punto, tenemos una etapa de preparación y separación de residuos, y en esa etapa de preparación fue pues algo mucho más sencillo de ejecutar porque no se presentó ninguna dificultad como tal, y es que al momento de hacer pues la separación de residuos se tuvo muy en cuenta al momento de hacer las comidas el separar los sobrantes en una bolsa aparte, y no fue para nada pues como complejo, ¿cierto? Como punto 4 tenemos los métodos consultados en el parcial uno, y eso la mayoría fueron los que tuve muy en cuenta sobre el compostaje doméstico y algunos pasos pues para la elaboración del mismo. Como quinto punto, y es el que está aquí a continuación, tenemos un seguimiento de compostaje que yo realicé, y ese registro lo hice como tal en Excel. Como pueden ver, se hizo un registro en Excel en el cual en la primera columna está hecho por los días en los que se comenzó a hacer el compostaje, pues el día a día como tal, de a partir del 24 de abril hasta la fecha de ayer, que es el 30 de abril del 2025. ¿Cierto? Faltó rellenar la del día de hoy, pero de igual forma ahorita voy a comentar qué tal fue el día de hoy, ¿cierto? Entonces, en la evolución, tenemos otra columna que es una evolución del compostaje, que pues, como pueden ver, el primer día fue una preparación del compost, hasta el día de ayer y hoy es que se ha generado muy poco líquido. También de otra columna de que se ha puesto al sol, pues se ha intentado poner el compostaje al sol, obviamente por el tema de los climas está complicado, pero se ha tratado. El primer día obviamente no, porque se comenzó un poco tarde, ya no había sol, pero el día de hoy puedo decir que tampoco se pudo porque todo el día llovió. Entonces, bueno, al menos sí estuvo haciendo luz, pero pues no es suficiente rayos solares, que es lo que más necesitamos nosotros, ¿cierto? Otra columna en la que dice que si se ha generado bastante líquido, o a salida de hoy se ha generado muy poco líquido, y ese líquido para verterlo sobre el compost, ¿cierto? Ya sabemos eso, y todavía no hemos vertido nada porque tenemos muy poco líquido, muy poquito, pero hay algo, hay algo. Bueno, pasemos a la siguiente pestaña, en la cual vamos a hablar sobre las experiencias acogidas y el grado de percepción. En este caso, como experiencia acogida por las partes, perdón, por las personas cercanas como mi mamá, porque a ella le encanta pues la idea de realizar el compostaje, pues para que cuando esté listo ponerlo en las matas que están pues en mi patio, y el grado de percepción es positivo también porque la cal ayuda a que no se generen olores fuertes en el compostaje. Como había dicho, iba a decir pues en el caso en el que yo iba a utilizar el compost, y es para vertir el compost en las matas de mi mamá, a ver qué tal, a ver cómo se ponen de bonitas e interesantes, obviamente aprovechando los residuos y todo, siguiendo el procedimiento, que la verdad está bastante interesante. Bueno, como séptimo punto tenemos unos beneficios, problemáticas y aspectos a mejorar. El beneficio como tal que me ha generado es que al momento de generar residuos en la cocina los puedo vertir pues como tal en el compostaje, pero el mayor beneficio es obviamente cuando esté listo, pero eso todavía no ha llegado el momento. Y hasta el momento sí me ha generado una problemática, y es el tema de las moscas. Como ya he dicho, en este momento voy a mencionar el tema de la problemática, y es el tema de las moscas. ¿Qué pasa? La cal sí sirvió en caso de los olores, pero no sirvió para combatir los moscos.
El día de hoy amaneció el compostaje lleno de gusanos de moscas, no de mosquitos, sino de mosca, de esas moscas que se separan en las heces. Entonces, la verdad es un poco complicado porque la verdad es horrible. Eran miles de gusanos, entonces tocó que, iniciar otra vez con el procedimiento. Traté como de no desperdiciar el tema del líquido del compost y volver a iniciar otra vez el procedimiento. La verdad duele, menos mal había guardado más hojitas secas porque la verdad ayer y hoy ha estado lloviendo bastante como para encontrar hojas secas, pero se inició nuevamente con el compostaje. Obviamente no me di bien y para poder como contrarrestar eso, lo que esta problemática, y de pues el plan de ponerle pues una malla por encima al balde, o también va a idear alguna otra cosa para que las moscas no se filtren o no se metan ahí a las canecas y que no pongan esos gusanos ahí, porque la verdad eso es horrible, eso es pues, uy, no, es complicado. Entonces, en el tema de ahí, si hubo una problemática, se va a tratar de corregir, o bueno, ya se está corrigiendo en el tema de ponerle, ya se le puso la mallita, va a mirar a ver qué otras estrategias puede hacerle pues, para poder que no se metan las moscas como tal. Pero esa es mi problemática, esa ya es mi solución y esperemos a seguir con el procedimiento. El líquido sigue ahí y vamos a generar más líquido. Obviamente, pues todo es un proceso, hay que continuar. Y es un aprendizaje importante, como el compostaje como tal. Octavo punto, compartir información a otras personas. Y es que desde el momento en el que yo expuse en mi casa que había hecho el compostaje y el para qué sirve, mi familia pues difundió como tal información a conocidos, pues bueno, conocidas, y que posiblemente alguna también vaya a decidir hacer el compostaje. Probablemente yo creo que están más a la expectativa de cómo sirve el compostaje en las matas, o cómo queda el compostaje, y ya de pronto más adelante me preguntarán cómo es el procedimiento y yo pues como buena persona que soy, obviamente les ayudaría a decirles pues el paso a paso. De igual forma, ya tengo aquí esto bien estructurado y se los puedo dar como material de aprendizaje. Como conclusión, tengo que hacer pues que este compostaje, perdón, ha sido una gran experiencia porque con esto puedo reducir el desechar pues a la basura los residuos de los alimentos y puedo aprovecharlos en el compost para luego utilizarlos en las matas del patio, pues en las matas de mi mamá, para que obviamente le den nutrientes, que esas matas pues crezcan y se pongan mucho más bonitas, y a ella le encanta eso. Y para saber también si quiero seguir también aplicándolo en el futuro, pues si funciona, pues lo voy a seguir aplicando a futuro, no solo para mi mamá, sino para mí, y también voy a estar pues compartiéndole esa experiencia a otras personas. Entonces, como décimo punto y final, en qué se va a utilizar, perdón, el compostaje, y es como lo pueden ver, es en las matas de mi mamá, ya lo he hecho pues en varias ocasiones, y acá como pueden ver son estas, hay más, hay muchas más matas, pero pues para que puedan ver que sí las hay, y ahí es donde vamos a vertir el compostaje y a ver qué tal, a ver cómo funciona. Voy a seguir el procedimiento, ya como por mi parte, ya el video pues ya se está haciendo en medio del procedimiento, digamos que es el inicio de algo que va a ser pues bacano de seguir haciendo, y pues ya queda como mi experiencia y exponerlo a mí mismo y a otras personas que les interese. Bueno, eso sería todo por parte de mi exposición el día de hoy, de mi compostaje, de mi procedimiento, y les agradezco. Soy Juan David Betancourt y que tengan un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias.